Ahora sí, ya estamos grabando. Les doy la bienvenida. Voy a compartir pantalla para nuestro tema del día de hoy. Estábamos aquí, ¿no? Los libros que se componen las Sagradas Escrituras. Quedamos que en el Antiguo Testamento tenemos 46 libros en total. Y vimos cómo se dividían, en qué temática, etcétera, ¿no? Entonces, ahí están los libros. Dijimos también que en el Antiguo Testamento Dios se valió de personas que se llamaban profetas. Ese vocablo viene del hebreo, de Naví. Y en el hebreo se puede traducir como anunciador. Y cuando lo vemos en griego, profetes, que se traduce como anunciador o el que habla en nombre de otro. Eso es lo que significa. Los tipos de libros también los vimos muy a fondo. Libros históricos, los tipos de libros que van a encontrar. Libros proféticos, el del Antiguo Testamento, didácticos y poéticos. Dijimos que la Biblia no es un libro histórico, ¿va? Eso sí lo dejamos bien claro. En los libros del Nuevo Testamento son 27 libros y también se dividen en libros históricos, didácticos, tenemos cartas católicas y libros proféticos como el Apocalipsis. Esos son los diferentes tipos de libros que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Muy bien. Ahora sí, un poquito de la pregunta que nos hacía nuestra compañera Ruth. Un poquito. Los 73 libros inspirados o canónicos de la Biblia se dividen en dos partes. Protocanónicos. Los protocanónicos son aquellos libros que su inspiración no ha sido puesta en duda por ninguna iglesia. Por ninguna iglesia se han puesto en duda. Y los deuterocanónicos son aquellos libros de la Biblia cuya inspiración se dudó algún tiempo o por algunas iglesias en particular. Y ahí está la respuesta, Julia. ¿Por qué no los aceptaron? Porque para ellos no son libros inspirados. Por eso no los aceptaron. Entonces la Biblia protestante tiene 39 libros. Nosotros 46 en el Antiguo Testamento. Y son esos libros los que no se aceptaron desde un principio. Entonces tenemos dos tipos de libros en la Biblia, los protocanónicos y los deuterocanónicos. Los protocanónicos siempre se aceptaron. Ejemplo de un protocanónico: Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números, Levítico, Profetas. Esos libros siempre fueron considerados inspirados por todas las iglesias. Por todas las iglesias. Después se estudia otra vez esos libros que no se admitieron en un principio en el canon y se le llama deuterocanónicos. Aquellos libros que nosotros sí consideramos como inspirados. Y son 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiastés, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos y algunos fragmentos de Daniel y Esther. Esos son los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Los deuterocanónicos del Nuevo Testamento son Carta a los Hebreos, Carta de Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Carta de Judas y Apocalipsis. Esos son los deuterocanónicos. Quiero que les quede claro, los protocanónicos son los que siempre fueron aceptados en un canon, en el canon bíblico.
Los deuterocanónicos son aquellos que no fueron aceptados por todas las iglesias, pero nosotros sí los aceptamos. Tenemos deuterocanónicos en el Antiguo Testamento y deuterocanónicos en el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Repite lo de los protocanónicos, por favor. Sí, claro que sí, Martita, con mucho gusto. Los protocanónicos son aquellos libros que su inspiración no ha sido puesta en duda por ninguna iglesia. Esos son los protocanónicos. Entonces, cuando se hace el canon, cuando empiezan a escoger los libros que se van a incluir en las Sagradas Escrituras, hubo un canon desde un principio que siempre fue aprobado. ¿Estamos de acuerdo? En la Biblia hebrea, por ejemplo, el Pentateuco es un libro aprobado tanto por judíos como por nosotros, como protestantes, etc. Por lo tanto, no se dudó nunca de que fuera una inspiración divina. Los libros de los profetas tampoco se dudó. Hubo estos libros, estos 7 libros que estoy mencionando, sí se dudaron que fueran inspiración divina. En una revisión se dijo, no, si son revelación divina, y se incluyeron en nuestro canon bíblico. Es por eso que nosotros tenemos más libros que ellos. El mismo caso en el Nuevo Testamento. El mismo caso. Cuando se escribe el Nuevo Testamento, empiezan a surgir muchos escritores, muchísimos, de muchas partes. Pero ya los escritores, por ejemplo, un evangelio de Marcos. Su iglesia, que se expandió, sus discípulos firmaban como Marcos. Solo que ellos ya le iban aumentando. Entonces, ese texto no se incluyó. Ese no. El más apegado a la tradición. Esos se incluyeron. Posteriormente en la revisión dicen, bueno, pues fíjate que la segunda y tercera de Juan sí son inspiración divina. Y los incluyen en una segunda revisión canónica. ¿Qué significa canon? El canon así tal cual literal es regla. Regla. Entonces, este libro cumple con la regla que estamos tomando para verificar que sean de inspiración divina. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí me están entendiendo? Entonces hay 2 tipos de libros. Unos que ya se habían dado por hecho que eran de inspiración divina. Viene una segunda revisión y se le llama deuterocanónicos. Ejercicio. Si yo digo, voy a compartir pantalla. Aquí tienen ustedes la lista de los deuterocanónicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si yo digo Éxodo, ¿es protocanónico o deuterocanónico? Protocanónico. Excelente. Protocanónico. Excelente. Si yo digo Judith, es deutero, pero una parte... Deuterocanónico, ok. Muy bien, Martita, vamos a darle chance a los demás, ¿vale? La voy a silenciar un momentito, Martita. 1000 perdones, yo sé que sabe mucho, pero déme chance a los demás, ¿vale? A ver, Sarita, no Georgina, Sarita, por favor, dígame usted, ya abrió su micrófono, dígame usted, si yo digo Ezequiel, ¿es protocanónico o deuterocanónico? Ábrame su micrófono. Deuterocanónico, ajá. ¿Ezequiel? Ajá. No, Sarita. No, mire, los deuterocanónicos están acá abajo. Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiastés, Baruch, primera y segunda de Macabeos,
y algunos fragmentos de Daniel y Esther, pero eso no los voy a poner así tal cual literal. Pero aquí dice, son 7 libros canónicos del Antiguo Testamento, Tobías, Sabiduría. Sí, pero yo digo, Ezequiel. En ese no está. No está en los deuterocanónicos. Entonces, ¿Ezequiel es deuterocanónico o protocanónico? Pues yo creo que protocanónico. Exactamente. Es un libro que desde un principio fue inspirado, fue considerado como inspirado. Ahora, si yo digo números, Ruth. Números es protocanónico. Protocanónico, exactamente. Entonces ahí está tu respuesta, Ruth. ¿Por qué no los aceptaron? Porque ellos no creen que son revelación divina. Así de sencillo. Ellos no consideran que esos libros sean revelación divina. Y bueno, si ellos aceptaran que son revelación divina, pues estarían con nosotros en la iglesia. ¿Vale? Por eso Gracias, sí. De nada. Muy bien, si yo digo ahora Salmos. Protocanónicos. Protocanónico, exactamente, es protocanónico. Muy bien, ahora Mateo. Sí, Mateo, Protocanónico, ¿no? Protocanónico, excelente, muy bien. Un libro inspirado desde un principio aceptado en el canon bíblico. Apocalipsis. Deuterocanónico, excelente. No fue aceptado en un principio, posteriormente dijeron, no, si es revelación divina, claro que sí, por supuesto. Muy bien. Y si yo digo, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles. ¿Protocanónico? Protocanónico, exactamente, muy bien, Ruth, muchísimas gracias. Entonces, ¿les queda claro? Los protocanónicos son libros que desde un principio fueron aceptados por un canon bíblico, por todas las iglesias. Esto quiere decir que lo tienen los protestantes, los anglicanos, los judíos, lo tienen ellos, los protocanónicos. Los deuterocanónicos no fueron aceptados por todas las iglesias, pero nosotros sí los aceptamos. Es por esa razón que nosotros tenemos más libros que ellos. Pero básicamente es porque ellos decidieron que no son inspiración divina. Es por esa razón. Pero no porque ellos no los acepten, no son verdaderos. Y por eso nosotros somos católicos. Nuestra iglesia se llama católicos. Hay otro tipo de libros que definitivamente no fueron aceptados en el canon. Hay otro tipo de libros. Estos libros, por ningún canon, ni por ellos ni por nosotros, por ninguno. Se llaman libros apócrifos. Ajá. Los libros apócrifos son ciertos libros religiosos que la iglesia no ha aceptado como inspirados, a pesar de que su contenido sea a veces semejante al de la Biblia. La palabra apócrifo es griega, quiere decir oculto o escondido. A eso se refiere la palabra apócrifo, oculto o escondido. Tradicionalmente se le ha negado la inspiración y la canonicidad, porque la mayor parte de la iglesia no aceptaron su origen apostólico. Quiere decir que estos libros no son de la tradición oral, no fueron escritos por medio de la tradición, ni por ningún alumno de los apóstoles. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estos libros apócrifos? ¿Existen? Sí. Los pueden encontrar en internet. El libro de Enoc, por ejemplo. Libro de los Jubileos o Pequeño Génesis. Son los apócrifos del Antiguo Testamento, les estoy mencionando. 3 y 4 de los Macabeos. Oración de Manasés o Salmo penitencial. Tercero y cuarto libro de Esdras. Y los Salmos de Salomón. No se consideraron canónicos, no se consideraron de
inspiración divina. Los libros del Nuevo Testamento también tenemos apócrifos. Muy conocido el Evangelio de Tomás. Evangelio de los Hebreos. Evangelio de Pedro. Protoevangelio de Santiago. La Asunción de María. Carta de nuestro Señor a Abgar. Cartas apostólicas. Tercera carta de San Pablo a los Corintios. Les voy a dejar un ratito la lámina para que la puedan copiar los que lo están copiando. ¿Sí? El Evangelio de Tomás, pues habla de que Jesús con barrito hacía pajaritos y le soplaba y volaban. No podría haber sido así. Sino las personas que ya estudiamos el tiempo de Jesús en el semestre de agosto a octubre, más o menos, nos dimos cuenta que, por ejemplo, los judíos veían muy mal ese tipo de acciones. A los niños no los consideraban hasta la edad del su bar mitzvah, a los 12 años. Entonces no pudo haber nadie visto qué estaba haciendo un niño. No, o sea, no. Y menos en esas cosas que dice el Evangelio de Tomás, porque se hubiera tomado como algo diabólico o algo malo, ¿no? Entonces no puede ser. Por eso Tomás no se toma en cuenta. Y así nos podemos ir. Hay también un Apocalipsis de Pedro en el internet. Tampoco se tomó como inspiración divina. ¿Por qué? Por las cosas que pone. Está muy fuerte el Apocalipsis de Pedro. Y tampoco se toma como inspiración divina. ¿De acuerdo? Entonces, el tema Pero es... estos no aparecen en la Biblia, ¿verdad? No, Sí. definitivamente no. No. Los libros apócrifos no aparecen en la Biblia, no. No son aceptados por ninguna iglesia. Y cuando digo ninguna es judíos, monoteísta, iglesias monoteístas, para rápido, ¿no? De un solo de eso. Okay. No, estos libros no vienen, ninguno, apócrifos. Son ocultos. Muy bien. ¿Vamos bien? Entonces ya son 3 temas. Protocanónicos, deuterocanónicos y apócrifos. Ya aumentamos el nivel. Entonces, los protocanónicos son los que siempre fueron aceptados como revelación divina. Los deuterocanónicos, en una segunda revisión, se aceptaron para nosotros, los católicos, como inspiración divina. Y los apócrifos no son aceptados por ninguna iglesia, ni se tomaron en cuenta para ningún canon bíblico. ¿Vale? Eso es. ¿Estamos bien? Sí. ¿Voy muy rápido o otra vez? Como ustedes me digan. No, vas muy bien, Tere, pero a mí me surgen 2 dudas. No sé si lo Dime. vayamos a ver más adelante Dime. o no. Una es, ¿quiénes definieron el canon actual? ¿Y en qué se basaron para decir, este sí es inspirado, este no? Ok. Mira, existen, lo vamos a ver más adelante. La primera Biblia que se considera es la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, que se le conoce como Biblia de los 70s. Se juntaron, dice, más de 70 sabios, pero los judíos no te hacen numeraciones distintas. O sea, para ellos 70 porque tiene el 7, 72 ya no es correcto, 74 tampoco. Entonces se juntaron más de 70 sabios, pero le pusieron Biblia de los 70 porque fueron 70 sabios los que se juntaron para hacer el canon de la Biblia hebrea. ¿Por qué? Porque estamos en el exilio. El pueblo de Israel estuvo exiliado varias ocasiones. Entonces, se estaban perdiendo sus tradiciones, se estaban perdiendo su idioma, de hecho, también. Ya los que estaban en Grecia hablaban griego, los que estaban en Egipto hablaban, etcétera, ¿no? Entonces ya estaba perdiendo el hebreo. Y estos 70 sabios dijeron, pues se nos van a perder los libros y se nos va a perder nuestra religión. Hay que hacer una Biblia de nosotros. Y nace la Biblia hebrea, la Biblia de los
70, que esa Biblia de los 70 se traduce en su totalidad al griego y nace la Biblia griega. Estoy hablando del 4 antes de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente. Posteriormente, nacen los evangelios, en griego, ¿sí? En griego. Entonces, el Imperio Romano es el que estaba al frente de todo, es el imperio. Entonces, todo se debe de escribir en latín. Y nace la Vulgata Latina. Pero ya con la Biblia hebrea, con la Biblia de los 70, más los evangelios. Y todos los escritos. Vamos bien hasta ahí. Y se juntan. Acuérdense que nos tenemos que ubicar en el tiempo. Ellos no tienen celulares, no tienen medios de comunicación. Tenemos que esperar a que baje el obispo de no sé dónde a Corintios, ¿no? O a Roma, cualquier cosa. Entonces, tiene que fluir la información muy despacito. Fluye la información muy despacito. Esto es si el heraldo, el que traía la información, o se muere en el camino, o lo matan en el camino. Vamos a suponer que el heraldo llega, ¿no? Con la información y empiezan a ver que ya le empiezan a aumentar al libro. Dice, no, es que esto no decía Juan, o no decía Pedro, etc. Y dice, no, ¿sabes qué? Nos tenemos que sentar a ver qué pergamino, papiro, son inspiración divina. Siglo IV al VI, después de nuestro Señor. Y empiezan a juntarse. Ahora sí los obispos empiezan a generar el canon bíblico. Es hasta el Concilio de Trento, acuérdense, esto ya lo vimos, donde se nace el canon que estamos manejando. Ahí se cierra el canon. Ahí ellos se juntan los obispos y dicen, este queda, este sí, este sí, este sí, este sí, y se cierra el canon bíblico en Trento. Sí se han encontrado más el Evangelio de Judas, ¿no? Muy nombrado en los 80s, 90s. Reciente se encontró. Pero ya no se puede agregar porque el canon ya se cerró. Se cerró el canon. Ya no se pueden agregar. ¿Quién lo decidió? Los obispos en el Concilio de Trento. Así es la historia. Lo vamos a ver más adelante, pero así es la historia. Muchas gracias, Terry. De nada, estoy para servirles. Bueno, hasta aquí vamos bien, chicos. Vuelvo a repetir. Libros protocanónicos, libros deuterocanónicos y libros apócrifos. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a decirles, bueno, vamos a ver el deuterocanónico fulano de tal, o el protocanónico fulano de tal, ¿no? Entonces ustedes ya me tienen que entender y tienen que ubicarse. Bueno, vamos a continuar. Hasta aquí. Ahora, si ustedes abren sus Sagradas Escrituras, van a encontrar un número grande y números pequeños. Igual, Edad Media. Así no se encontraban las escrituras, la hebrea ni la Vulgata Latina, no. Era un texto corrido. Y para encontrar el versículo 4 y era un rollo de encontrarlo. Entonces se dividió, un sabio dijo, oye, ¿y si lo dividimos para encontrar más rápido esto? Y entonces nacen los capítulos y los versículos. ¿Cuándo? Fíjense, en 1220. Muchísimos años, muchísimos siglos después de la Vulgata Latina. Y muchísimos siglos de la Biblia hebrea o Biblia de los 70s. 1220. Ahí el arzobispo de Canterbury, cardenal Esteban Langton, con ñ, perdónenme la pronunciación, en 1220, él hace la división en capítulos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En capítulos.
para un mayor manejo de las Sagradas Escrituras. Esta división se aplicó a la Biblia hebrea, que ya les dije cuál es, y a la Biblia de los 70. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esta acotación los autores? Porque se aplicó en el Antiguo Testamento también, no nada más en el Nuevo Testamento. La división de los versículos fue hecha 3 siglos más tarde. Fíjense, 300 años más. Siglo XVI. Por Santos Pagnino en 1528. El mar en 1541. Entonces, para que ustedes tengan esta facilidad de manejo, pasaron muchos siglos. Muchísimos siglos. Para que tuviéramos, porque de otra manera, ¿cómo localizábamos los textos de Isaías o los textos de Apocalipsis, etcétera, ¿no? De Apocalipsis o de Génesis, que tiene tantísimos capítulos, Génesis, imagínenselo, para que dijéramos, a ver, localízame donde dice que Jacob inclinó su cabeza, se durmió y vio bajar angelitos de la escalera santa. No solamente los sabios y los rabinos, ¿no? Los rabinos, los sacerdotes de la ley, los escribas, los fariseos, posteriormente los obispos, solamente ellos, porque era muy difícil de manejar, ¿vale? Entonces, ¿qué tienen que entender? Que los capítulos y los versículos no se escribieron desde un principio, nacen en la Edad Media. Siglo XIII y siglo XVI. Siglo XIII los capítulos y siglo XVI los versículos. No había fotocopias. No había Word a mano. ¿Vale? Esto es muy interesante que ustedes lo vean. ¿Quién hizo esta división? Los católicos. Nosotros. Nosotros lo hicimos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, Tere. Bien explicado. Sarita me hace. Sí. La Sarita. Muy bien, me encanta la idea. Entonces, ¿continuamos o les hago examen? Ustedes digan. Continuamos. Sí, continuamos. Después vas a subir el tema y ya Por lo supuesto. vemos ya con más. Sí, por supuesto. Voy a seguir compartiendo pantalla con su permiso. Entonces, esto es importante que lo visualicen, chicos. Sus Sagradas Escrituras tienen una historia y un trabajo muy arduo de las personas sabias de su iglesia, que han querido con todo el corazón transmitir la buena noticia, el Evangelio, la palabra de Dios. Y ha sido un trabajo muy arduo, en muchos siglos. Vean hasta dónde estamos. Cuando los evangelios nacen en el siglo I y 12 siglos después, se le ocurre a un sabio, a un arzobispo, ponerle capítulos y luego, más tarde, poner los versículos. No debió de haber sido fácil porque no podemos truncar la idea. No la podemos truncar. Entonces el versículo debe de fluir de acuerdo al texto, porque de otra manera mochamos las Sagradas Escrituras. Entonces, esta división también fue inspiración divina. Hasta aquí, córtalo, o no lo cortes, o síguelo. También, eso tiene mucho que ver la oración, muchísimo que ver. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Madre de Dios, aquí estoy. Entonces, en sus Sagradas Escrituras, pueden abrirlas y ver que los números grandes son capítulos. Y se indican a la izquierda del texto.
Siempre, siempre, siempre. Y los versículos se indican con números pequeños y están intercalados en el texto. Abreviaturas de los libros. Terminamos ese tema, ahora vamos a las abreviaturas de los libros. En algunas Biblias viene una abreviatura y en otras viene otra. Por ejemplo, Génesis. En algunas Biblias los vamos a encontrar como GN y en otras como GN. Es cuestión de que ustedes se vayan familiarizando con sus Sagradas Escrituras y con el nombre del libro. ¿Y dónde se encuentra? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Eso ya es cuestión de que ustedes se vayan familiarizando con el tema. Bueno, cuando se cita un texto bíblico se abrevia el nombre del libro. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles. Se abrevia HCH. Mateo, MT. Isaías, IS. Salmos, SAL. ¿Hasta ahí vamos bien? Porque vamos a pasar al siguiente tema. Sí, muy bien. Ok. Sí, Para, Tania, sí. gracias, Annie. Para encontrar un texto en las Sagradas Escrituras es de la siguiente manera. Primero se pone el título del libro, abreviado, obviamente. Abreviado el título del libro. Después el capítulo. Y después, separado de una coma, el versículo. Entonces es el nombre del libro, el número del capítulo, coma, versículo. Y el libro siempre va a ir abreviado. Abreviado. Siempre, 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 siempre. ¿A qué va? ¿Seguros? Bueno, a ver si yo digo top. ¿Qué libro es? Tobías. Tobías, excelente. Si yo digo F. Efesios, gracias, muy bien, excelente. Si yo digo Rom. Job, Carta a los romanos. Carta a los romanos, exactamente. Si yo digo Jos. J-O-S, Jos. Josué, Josué, muy bien, excelente. Si yo digo O-S. Oseas. Oseas, excelente. Si digo Proverbios. Proverbios. Buenas tardes, Pati. Ya le extrañaba. Proverbios. Muy bien, muy bien. Excelente. Bienvenida, Pati. Bienvenida. Proverbios. Si yo digo Primera de Primera de Pedro. Exacto. ¿Ya vieron? Entonces, es cuestión de que ustedes se vayan familiarizando. Ok. Ahora, yo voy a decir el nombre y ustedes me van a dar dos cosas. Si está en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento y sus siglas. Va, empiezo. Primera de Samuel. 1 Sam y es protoevangelio. Antiguo Testamento, ¿no? Antiguo Testamento, nada más. Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Ya si me le quieren poner protoevangelio o deuterocanónico, o deuterocanónico, genial, ¿eh? Para mí, bien, excelente. No hay problema. Zacarías. Antiguo Testamento. ¿Y las iniciales? SAC. SAC, excelente. Segunda de Timoteo. Sería 2 Tim del Nuevo Testamento. Ajá, muy bien, excelente, Ruth, excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, y por último, una fácil, ¿no? Apocalipsis, de Juan, obviamente. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Testamento, Apo. Ajá, exactamente, ¿ya vieron? Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Es cuestión de familiarizarse. Entonces, ahí les pongo unos ejemplos. Vamos a continuar con el tema.
Ahora, ¿cómo vamos a separar un texto bíblico? Ya estamos estudiando Biblia, entonces hay que saber escribir los textos bíblicos. Las citas, perdónenme, las citas bíblicas. Hay que saberlas escribir. Y para esto también los estudiosos, los exegetas, los obispos, etcétera, hicieron este esquema. Y esto es universal. Aquí en China, en Roma, en todos lados se escribe igual. ¿No? Por eso somos católicos, universales. No, hay un canon, porque yo aquí en Brasil tengo que leer este libro, igual lo leen en África, igual lo leen en Canadá, igual en Rusia, el mismo evangelio. Por eso es un canon bíblico. Pues también la forma de escribir es un canon, hay una norma. Bueno, para escribir un texto bíblico se utilizan, ahí está, se utilizan la coma, el guión, el punto y coma, SS, y también las abreviaturas A y B. También, también se utilizan. Cuando tenemos, por ejemplo, 4A o 4B. No las quería poner, pero sí las vamos a poner. A, coma, B. Obviamente A minúscula. Permítanme un momento. Ajá, y ahorita les voy a dar un ejemplo. Eso está en Génesis, por ejemplo. ¿Vale? También se utiliza, pero a ver si nos da tiempo de ver. Entonces dijimos, la coma, ya lo vimos, separa el capítulo del versículo. Ajá, separa. Si yo digo Génesis, capítulo 3, versículo 4, entonces tengo que poner GN3, 4. Pues separa el capítulo del versículo. El guión separa los versículos, el versículo de inicio de la lectura y al versículo donde voy a terminar la lectura. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 10. GN10, 1-10. Indica del inicio al final. Eso, todo el texto, del 1 al 10. Eso es el guión. Ahí está. Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Así podríamos poner el guión. Aquí vamos a ponerlo. Para que ya les quede completo el texto, ¿no? Del 1 al 7. Después tenemos el punto. Se lee como I. A diferencia del guión, si yo pongo Génesis 3, 1 y 10, es el 1 nada más y el 10. No es del 1 al 10. Me lees nada más el versículo 1 y el 10. Ese es el punto. Ahí les puse un ejemplo. Lucas, capítulo 4, versículo, ya no leo la coma, sé que después de la coma vienen los versículos, versículo 6 y 9. Otra acotación es punto y coma. Indica cambio de capítulo del mismo libro. Del mismo libro, para no repetir, por ejemplo, Génesis capítulo 4 y Génesis capítulo 10, no. Entonces pongo GN 4, punto, coma, 10. Entonces la coma me separa versículos y el punto y coma me separa capítulos del mismo libro. Del mismo libro. ¿De acuerdo? ¿Va? Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que ustedes, ahora sí que como dicen los jovenazos, agarren la onda. Agarren la onda. Punto y coma, ¿vale? Vamos ahí. Y ahí les puse un ejemplo. Génesis 1, versículo del 1 al 14,
y Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 10. Ya no volví a poner Génesis, GN. Estoy poniendo punto y coma. Porque cuando ustedes ya me hagan una tarea, va a ser un rollo que me estén poniendo hechos. Van a decir, ¡ay, otra vez hechos! No, ponle punto y coma. Van a ver que cuando ya tengan esos textos, esas tareas a nivel licenciatura, van a darle las gracias a Dios de que existan estas cosas. ¿Sale? Muy bien. No se ría porque sí, ustedes no se esperan, ¿eh? ¿A qué nivel van a llegar? Siguientes. SS. Esa es otra acotación y significa siguientes. Indica que la lectura inicia en el versículo dado hasta el final del capítulo. Hasta el final del capítulo. Perdonen ustedes. Ajá, entonces, ya tuvimos guión, y ya tuvimos el I, y ahora tenemos SS. Ya son 3 acotaciones para versículos. Puede ser del versículo 1 al 11, guión. Versículo 1 y 11, conjunto. Y ahora, del versículo 1 al todos los siguientes. Todo el capítulo. Todo el capítulo. Eso significa. Y ahí está, Génesis, capítulo 3, versículo 5, hasta el final. También hay versículos que se dividen en A y B. En A y B. Y eso lo podemos encontrar en Génesis. Hay un ejemplo por ahí. Y son muy poquitos esos textos. 4B por ahí. Bueno. Y aquí les puse unos ejercicios. A ver. Sandy Moctezuma. Lo tengo ahí como Sandra Moctezuma, no sé si sea. ¿Sí? Sandy, a ver, el primero, léamelo por favor. Pero no lo encuentro. No, nada más léame la cita bíblica, sí. Por ejemplo, aquí, Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Sí, léame esto. No que me lea el texto bíblico, sino la cita bíblica. Éxodo, Ajá. capítulo 6, versículo 1, hasta que termine o qué. Siguientes. Versículo 1 y siguientes. Ajá. Y eso significa que leamos hasta el final del capítulo. Muy bien, muchísimas gracias, Sandy. Tere y Ariel, la segunda, por favor, esta. Salmo, capítulo 104, versículo del 1 al 5. Excelente, muchísimas gracias. Ana. Ana. ¿Ya se fue? Tenía el mute. cerrado. ¿Sabios o ¿Sabiduría? Ajá. Capítulo 6, Ajá. del 8 al 9. No, 8. Versículo 8 y 9. 8 y 9, excelente. 8 y 9. El punto es sí, y. 8 y 9. 8 y 9, muy bien. A ver, Apocalipsis esta. Patti, por favor. Dice el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 6 al 7. Y del mismo libro, el capítulo 15, a partir del versículo 8 hasta que termine ese capítulo 15. Y siguientes. Y siguientes, del versículo 8 al siguientes. Muy bien, excelente, muy bien. A ver, esta. Sarita, por favor. Ábrame su micro. Sarita, ábrame su micro. Ya, Sarita. ¿Sarita o Gina? No, Sarita. Quedamos que usted es Gina. Ok, sí, perdón. Más que no me abre su micro. Ábrame su micro, por favor, Sarita. Si está, lo tiene cerrado, Sarita. Ya.
Ah, ok, dígame. Es una de Pedro, Ajá. capítulo 1 de Pedro, No, versículo, no, ay Dios mío. no. Estaba bien. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, Excelente. versículos del 8 al 9. Excelente, Sarita. ¿Ves? Se me pone nerviosa. No, mi vida, no pasa nada. Estamos Sí me está aprendiendo. costando trabajo. No, para nada. La palabra de Dios no nos debe de costar trabajo. Es con calmita, es despacito. ¿Sale? Muy bien, excelente. Lo hizo muy bien, Sarita. Muchísimas gracias. A ver, la siguiente. Cheli, por favor. Es Romanos capítulo 14, versículos del 13 al 15 y capítulo 16, versículos del 17 al 20. Excelente, muy bien. Angelita, por favor, la última. Bien, es libro de Santiago, Ajá. capítulo 5, versículo 12 y 19. Excelente, muy bien, excelente. ¿Qué les pareció? Fácil, ¿no? Es cuestión de práctica. Muy bien, Angelita, excelente. Muchísimas gracias por su participación. Es cuestión de práctica, chicos. Cuestión de práctica. ¿Hacemos otros o ya? Hasta ahí. Ustedes díganme. Qué bonito grupo. Hacemos más. Perfecto, excelente. Ya nada más vamos a hacer un pequeño repaso. Vimos 3 conceptos el día de hoy. Los libros protocanónicos, los libros deuterocanónicos y los libros apócrifos. ¿Quién me dice qué son los protocanónicos? Sí, Gina. Sí, ¿Son los que están inspirados? Las que desde un principio... Desde un principio son inspirados. Y fueron aceptados en el canon bíblico. Esa es la respuesta total. Son los libros, aquellos libros que desde un principio fueron aceptados como inspirados en el canon bíblico. Muy bien. China, ¿cuáles son los deuterocanónicos? Gina, ahora ¿Me escuchó? ¿Sí me escuchó? Ya, ahora sí, no la escuchamos, Gina. Son los libros que están aprobados. Son 7 libros. ¿Qué fueron? No. No, a ver. ¿Quién me lo contesta? Angelina, ¿sabe usted? ¿Me podría hacer favor? A ver. Se me va el micrófono aquí. Son 7 libros, Tobías. Espéreme, Gina. Espéreme. A ver, Angelina, por favor. ¿Angelina o Ángela? Angelina Ramírez. La tengo aquí Perdón, como gracias. Angelina Ramírez. Ajá. Ábrame su micro. Ahora sí. Sí, no recuerdo. Los deuterocanónicos, ¿no se acuerda? De los apócrifos. No se preocupe. De los apócrifos fueron libros que no han sido aceptados como inspirados a pesar de su contenido. Porque su contenido sea a veces semejante al de la Biblia. La palabra apócrifo es griega y quiere decir oculto o escondido. Excelente, Angelina, muy bien. Excelente, muchas gracias. Ahora sí, Ángela, por favor, los deuterocanónicos. Bueno, entendí que son los que no fueron aceptados por los cánones. No, vamos, termine la idea. Desde un principio no fueron aceptados y después estudiados con ciertas reglas que a través de esos estudios ya se dieron una aceptación. Exactamente. De los textos. Muy bien, excelente. Sí, traíamos una Biblia y dicen, oye, también, ponlos, ¿no? Entonces son los deuterocanónicos. En una segunda revisión fueron aceptados. Excelente, wow, muchas gracias. ¿Cómo se llaman los números grandes que tenemos en las Sagradas Escrituras? Capítulos. Capítulos. ¿Y los pequeños?
Versículos, Raúl. Ay, Versículos. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias. Ahora díganme, ¿en qué año o en qué siglo se hizo la división por capítulos? Siglo XIII. Siglo XIII, muy bien, en 1200 De y tantos. capítulos. De capítulos. Los versículos. De excelente, ¿no? Me van a quitar la chamba, chicos. Me van a quitar la chamba. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, entonces, nos quedan... No, ya terminó la clase, chicos. Pero bueno, vamos a hacer unos ejercicios más para que podamos avanzar un poquito en este manejo de las Sagradas Escrituras. ¿Les parece? Maestra, Dígame, Martita, dígame. tengo que ausentarme, discúlpenme. No se preocupe, señora Martita. No se preocupe. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Los demás sí se pueden quedar un momentito más o lo dejamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Déjenme agregar una diapositiva para que podamos trabajar. Bueno, a ver, por ejemplo, Yo creo que a ver, ¿quién se lo echa? A ver si puedo. Pues claro que Isaías, sí. capítulo 4, Ajá. capítulo 15, a continuación, al No, capítulo... No, Anita, capítulo no. Capítulo es el primero nada más. Este es el capítulo. Este es versículo. Versículo 15, Ajá. y continuación al capítulo 14, Ajá. y capítulo 15, No. versículo 9, No, al... capítulo 14, versículo, porque ya tenemos aquí la coma. A la coma, sí, Sí. es cierto. Entonces, vamos a separar capítulo del versículo con una coma. Entonces, es capítulo 14, ¿ahí te quedaste? Sí, capítulo 15. No, versículo 15. Es que como veo los números así de grandes igual. Capítulo 14, versículo 15 al 9. Y 9. Y 9, perdón. Ajá. Y 9, ahí el punto y coma, ya se me fue. Capítulo 44, versículo del 19 al 25. Muy bien, excelente, muy bien, Anita. Excelente, ahí vamos, ahí vamos. Eso me hacía falta aprender. Esto vamos a aprenderlo. Ángela, por favor, dígamelo otra vez. A ver, es Isaías capítulo 4, versículo 15 y siguientes. Mismo libro, capítulo 14. 14. Versículo, es lo que ya no entiendo. Aquí yo entiendo como capítulo 15. No, versículo. Versículo 15 y 9. Y 9. Luego, versículo... Capítulo, capítulo, punto y coma. Capítulo 44, versículo 19 al 25. Excelente, muy bien, Angelita, muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. A ver, otro. Vamos a hacer otro. Fácil. A ver. ¿Quién? ¿Sarita? ¿Sarita Rodríguez? A ver. Sí, a ver, es uno de Juan. ¿Primera de Juan? Primera de Juan, capítulo 16, versículos 1 y 4. Excelente, excelente. Muy bien, Sarita. Muy bien. Sí, muy bien, muy bien. A ver, la otra Sarita. ¿Lista? Ahí va. Ahí va, Sarita. Sarita. Sí, usted sí sabe más, entonces le vamos a poner.
Ah, todos saben mucho, nada más que un poquito más fuerte. Ahí estamos, ese es todo suyo. Génesis capítulo 32. No, 12. 12 a 32. Y capítulo 25, del versículo del 12 al 18. Le falló aquí nada más, otra vez. Génesis. Génesis del 12 al 34. No. Capítulo. No. Es coma. Aquí hay una coma. Es coma, o sea, es Génesis del 12 del versículo 34 hasta ahí nomás, y luego del 25 al capítulo 25 del versículo del 12 al 18 es coma, este del 12 es coma. Es punto. Es que ha de estar muy chiquito para su celular. ¿No? Ok, hasta ahí, Sarita. Muchas gracias, porque tiene mucho ruido y no la alcanzo a escuchar. Bravo, ¿me ayudas, por favor, con esta? Gracias. Ya. ¿Bravo? Ahí está. Ahí está. Sí. Sería Génesis, capítulo 12, versículo 34. Siguiente sería capítulo 25, del 12 y 18. 12 y 18, muy bien. Versículo 34 siguientes, y tenemos ahí enseguida el punto y coma que separa al capítulo del mismo libro. Del mismo libro. Entonces, así se dice, ¿vale? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Una última y nos vamos. Bien, Tere, una pregunta. ¿Por Dígame. qué aquí el versículo 34 y luego el capítulo 25 es atrás de este? ¿Cómo atrás? O sea, la continuidad de los números son diferentes, ¿no? Del 34 es ese, y luego capítulo 25. Es que es Génesis capítulo 12, o sea, Sí, tú vas sí, a leer el capítulo 12, del versículo 34 hasta que termine el capítulo, y luego te vas a pasar al capítulo 25 y vas a leer nada más el versículo 12 y el 18. 12 sí, lo estaba confundiendo con el capítulo 12. Ajá. No pasa nada. Una última, chicos, y nos vamos, ¿vale? Éxodo. Ese. ¿Quién se lo echa? A ver, yo. ¿Yo? Va, señor Ariel, venga. A ver. Éxodo capítulo 3, versículos 15 y 18. Exacto. Éxodo capítulo 18, versículos 27 a 31 y 40. Excelente, muy bien, excelente todos. Perfectísimo. Qué hermosa clase, la verdad. Qué hermosa clase. Bravo, los felicito. De verdad los felicito. Y le doy gracias a Dios por un grupo tan hermoso y tan comprometido y lleno de alegría para aprender. Ajá. Y algún día los voy a ver a todos en las pantallas dando clases de Biblia. Claro que sí, esa es mi finalidad. Van a ver que sí. Primeramente Dios, todos aquí van a ser instructores de Biblia. No me pueden fallar y no le pueden fallar a Dios. Bueno, les doy las gracias de verdad, de corazón. Le damos gracias a Dios por esta hermosa tarde que nos regaló de aprendizaje total. Nos estamos viendo.